Bueno, muchísimas gracias. Ahora viene una canción de amor, de estas canciones que hemos escuchado en los otros grupos. Esta es una que recorrió el mundo entero y el mundo entero también se hizo dueño de ella, aunque por supuesto es de origen italiano. Y nos habla de ese dolor, de esa nostalgia, de aquella persona que una vez tuvo un amor y por alguna causa lo ha perdido. Y entonces está la añoranza en ese corazón, en ese alma, y por más que no se vean, pide el que canta en primera persona en esta canción que aunque haya pasado el tiempo y tal vez la distancia también los separe, guarde un hermoso recuerdo y le pide, por favor, no te olvides de mí.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir entonces con una canción que creo que no necesita ya presentación a esta altura de su historia y que todo el mundo la ha cantado. Nosotros tuvimos la oportunidad allá por el año 98 de viajar a Italia, al Friuli, y esta canción no la teníamos en el repertorio. Y nació un poco porque algunos compañeros del coro dijeron: maestro, ¿por qué usted no canta algo el día del concierto? Y yo dije: no, porque tiene que cantar el coro, no el maestro. Vino a cantar el coro. Bueno, entre que sí que no, en un ratito se armó algo ahí. ¿Vieron cuando uno le cae y tenía un pedacito de queso, un poquito de bueno? Y lo que hicimos. Y después con el tiempo hicimos una arreglo un poco más trabajadito. Y el nombre de la canción, que no lo voy a decir porque cuando escuchen todos la van a conocer y nos pueden acompañar si quieren. En Italia yo dejé de llamarme Osvaldo y me decían el maestro y me ponían el nombre de la canción. Así que en honor a esa historia tan linda nos despedimos agradeciendo una vez más este momento tan particular, tan lindo, esta hermosa sala para cantar, y ojalá que esta sea la primera de muchas veces. Muchas gracias y hasta siempre. Pensé que se había quedado sin voz mi bajo. Vamos. 1, 2 y... Caminito en gracias
Fuerte el aplauso para los amigos de la Círculo Juliano. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos a dar paso nuevamente a nuestra amiga, a esta también por un pueblo, no sé si es más lejos o más cerca, no sé si es más lejos, ¿no? La